Queridos hermanos, hoy quiero leerles el árbol genealógico de Jesús, su genealogía. Les va a parecer quizás algo un poquito aburrido, pero van a ver qué interesante es y qué personajes aparecen en esta genealogía. Está en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1. Empieza el Evangelio de esta forma y dice así: genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos, Judá padre de Farés y de Sera, cuya madre fue Tamar, Farés padre de Jezrón, Jezrón padre de Aram, Aram padre de Aminadab, Aminadab padre de Naasón, Naasón padre de Salmón, Salmón padre de Booz, cuya madre fue Rahab, Booz padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed fue padre de Jesé, Jesé padre del rey David, David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. Salomón padre de Roboán, Roboán padre de Abías, Abías padre de Asá, Asá padre de Josafat, Josafat padre de Joram, Joram padre de Usías, Usías padre de Jotán, Jotán padre de Acaz, Acaz padre de Ezequías, Ezequías padre de Manasés, Manasés padre de Amón, Amón padre de Josías, Josías padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación de Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, Salatiel padre de Zorobabel, Zorobabel padre de Abiud, Abiud padre de Eliaquim, Eliaquim padre de Azor, Azor padre de Sadoc, Sadoc padre de Aquim, Aquim padre de Eliud, Eliud padre de Eleazar, Eleazar padre de Matán, Matán padre de Jacob, Jacob padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Así que hubo en total 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación de Babilonia y 14 desde la deportación hasta Cristo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ustedes vieron que hay una gran lista de nombres, en su gran mayoría masculinos, porque nos va contando por la vía del Padre, desde San José hasta Abraham, cómo se puede afirmar que Jesús es hijo de David y que Jesús es hijo de Abraham. Eso era importante porque imagínense que la promesa había sido a un descendiente de David, de que él iba a ser el Salvador. Entonces había que demostrar que Jesús era descendiente de David y por otra parte la promesa había sido hecha al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es fundado por Abraham, entonces había que demostrar que Jesús pertenecía a ese pueblo. El que haya 14 generaciones entre Abraham y David, entre David y la deportación de Babilonia, y entre la deportación de Babilonia y Jesús, cuando 14 es 2 veces 7 y 7 es el número que significa la plenitud, muestra que posiblemente esta genealogía esté un poco forzada, porque además imagínense que hay 1500 años entre Abraham y Jesús, 1000 años entre David y Jesús, por lo tanto no es fácil que se conociera la genealogía exactamente de todos los antepasados de Jesús 1500 años para arriba, aun cuando en la antigüedad era muy importante la genealogía y sobre todo en la identidad del pueblo elegido para asegurar que uno era parte y que era verdaderamente hijo de Abraham y que pertenecía a alguno de las 12 tribus de Israel. Bueno, muchos conocían su genealogía de una manera
bastante perfecta. Ahora fíjense ustedes que en esta genealogía que menciona en su integridad a los hombres, en 5 oportunidades se menciona a las mujeres. Eso es llamativo, porque de todos estos, imagínense 14 por 3, que solamente en 5 casos se mencione a las mujeres, llama la atención. La primera mujer que se menciona es Tamar. La segunda mujer que se menciona es Rahab. La tercera mujer que se menciona es Ruth. La cuarta mujer que se menciona es Betsabé, la mujer de Urías. Y la quinta mujer que se menciona es la Virgen María. Bueno, les quiero contar un poquitito quién es cada una de estas mujeres, porque es interesante saber qué pasa y por qué se las menciona. Bueno, Tamar, ni más ni menos, es un caso de incesto que se da en la Sagrada Escritura. Ella tuvo relaciones con su suegro y por eso evidentemente no es una cosa muy limpia la genealogía de Jesús, porque hay bastantes manchas y una de esas manchas es Tamar. Y eso nos llama la atención. Un incesto no es algo poco, sino que es algo bastante grave. Y sin embargo, una parte de esa genealogía tiene a ella como protagonista. La segunda que se menciona es Rahab. Rahab era una prostituta. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel llega a la tierra prometida? Cuando muere Moisés, quiere entrar en la tierra prometida, pero le es difícil. Y entonces en la ciudad de Jericó hay una prostituta que ayuda a los judíos a poder entrar y poder hacerse de la tierra. Y esta prostituta es Rahab. Y entonces sí, ayuda al pueblo de Israel, pero ya les digo, hay otra mancha bastante seria en el historial de Jesús. Si la primera es un caso de incesto, la segunda es un caso de prostitución. La cuarta, quizás es de la que más sabemos, es Ruth, porque se acuerdan que en el Antiguo Testamento hay un libro de Ruth que es muy lindo y que se lo recomiendo muy especialmente. Posiblemente no les llamará la atención cuáles son los problemas que tiene Ruth. Ruth es una mujer que ha quedado viuda muy joven y que es extranjera, es moabita. Y se va a vivir al pueblo de Israel solamente por no dejarla sola a su suegra, que se llama Noemí. Y la condición de ser viuda en el pueblo de Israel era bastante triste, porque la mujer dependía del hombre, primero del padre, después del esposo y después del hijo varón. Es decir, que una mujer que no tenía un padre para dar referencia de ella, sino que tenía una suegra, mujer, también viuda, también sin hijos y también sin padre, es decir, era una mujer que no tenía quien la defendiera, no tenía esposo, no tenía hijos varones y no tenía padre, y estaba a cargo de otra viuda, que también eran muy pobres. No sé si recuerdan que Jesús muchas veces se hace referencia a los huérfanos, los pobres y las viudas. Bueno, cuando habla de las viudas es justamente porque estas mujeres quedaban un poquito en una situación de indefensión, en una situación en que había que protegerlas, muchas veces había que darles de comer. Y era el caso de Ruth, que ella por limosna, por caridad, iba recogiendo lo que dejaban los segadores de un hombre rico que se llamaba Boaz. Pero además era extranjera. Eso para nosotros no significa nada malo, porque no somos xenófobos, ¿no? Es decir, nosotros no tenemos una negación del bien que tiene un extranjero. Pero para un pueblo elegido, como era el pueblo de Israel, evidentemente no ser de ese pueblo elegido significaba una cosa mala. Entonces Ruth tenía como dos lacras, por decirles, aun cuando eso no significa así en nuestro tiempo, que era el de ser una viuda, que nadie daba referencia de ella ni la tenía que proteger,
y por otra parte que era una extranjera. La cuarta mujer, que es Betsabé, nos dice la mujer, la que había sido la mujer de Urías, es también un caso muy feo de adulterio y de asesinato, porque David tenía muchas mujeres, muchas esposas y concubinas, pero él un día ve bañándose a una mujer muy bonita y entonces se acuesta con ella. Esa mujer queda embarazada y entonces él, para que no se note que había pasado, manda a matar a su marido, lo pone en el frente de la batalla. Su marido muere defendiéndolo a David, que es el que lo manda a matar y el que se acostó con su mujer. Es decir, que es una cosa muy fea y además que enfada mucho a Dios, ¿no es cierto? Que a través del profeta Natán le hace notar a David lo mal que ha estado. Es decir, que ya les digo, las 4 veces que menciona a una mujer, menciona incesto, prostitución, extranjera, pobre, adúltera, asesinato, nada lindo. Hasta que la quinta, por gracias a Dios, ¿no es cierto?, es la Virgen María, que evidentemente no podemos decir nada malo de ella porque es inmaculada desde su concepción, ¿no? Entonces, la última palabra de Dios es una palabra limpia, y la que tuvo en brazos al Salvador, por más que sus tatarabuelas y chosnas hayan sido mujeres que han tenido problemas, evidentemente lo que tocó Jesús fue todo limpio, todo puro, tanto en la Virgen como en San José. Pero ¿qué les quiero decir como moraleja, ¿no?, de leer esta genealogía? Que así es la historia de la salvación, porque vieron ustedes que que Adán pecó, y nosotros en el Exultet, que es el pregón pascual, decimos: oh culpa feliz que nos mereció tan grande Redentor, ¿no? Es decir, porque Adán pecó, Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros para salvarnos. Entonces, en el fondo, como las cosas terribles de la historia nos merecen un final tan feliz, que es que Dios esté con nosotros, y que nos perdone, que nos redima y que quiera llevarnos con nosotros. Entonces imagínense, cuando fue el incesto de Tamar, todos dijeron: ¡qué barbaridad! Pero no sabían que de la descendencia de ella iba a venir el Salvador. Y cuando fue la prostitución de Rahab, todos decían: ¡qué horror! Esta Rahab es una loca. Pero de su genealogía nació el Salvador. Y cuando Boaz, que era un hombre bueno y rico, se casó con la pobretona de Ruth, que además era extranjera, todos decían: ¡qué barbaridad! Se podría haber casado con una de las nuestras. Pero de esa genealogía iba a nacer el Salvador. Y lo mismo, ya les digo, cuando David cometió adulterio y además mandó a matar al marido de su amante, también todos habrán dicho, hasta Dios por supuesto, y el profeta Natán: qué barbaridad lo que hicimos. Pero de un hijo que tuvo David con esa mujer, que fue Salomón, de ese hijo es que viene la descendencia en la cual nace Jesús. Es decir, que un poquito así debe ser la historia, ¿no? El demonio en algún momento debe decir: gané, ¿es cierto? Tamar es una incestuosa, se acostó con su suegro. Gané, Rahab es una prostituta y hace comercio de su sexo. Gané, ¿no es cierto? Boaz se casó con una extranjera. O gané, David se acostó con la mujer de Urías y lo mandó matar. Y Dios, que es paciente y que evidentemente sabe cómo Él va a conducir toda la historia, dicen: ¿saben qué? Un día van a ser la Virgen María, que va a ser toda pura, que va a ser toda mía, que va a decirme que sí, y que va a ser la que va a tener en sus manos al Salvador del mundo para entregárnoslo a nosotros. Y así va a ser también la historia de nuestras cosas, ¿no? Porque evidentemente nosotros también en nuestro historial tenemos algo feo, como dicen los ingleses, que todos tienen un cadáver en el closet. Bueno, todos también
en nuestra historia personal y en nuestra historia genealógica, ¿no es cierto?, de nuestros ancestros, seguramente tenemos crímenes y seguramente tenemos muchas cosas en contra de Dios, pero lo lindo, lo extraordinario, por lo cual nosotros llamamos a Dios Rey, ¿no? Dios Rey de la historia, Señor de la historia, es que Él va a decir la última palabra y que la Virgen María es la que ya nos anticipa, ¿no? Como la estrella matutina nos va anticipando la aurora, nos va diciendo, está por venir la luz, no se preocupen, aunque estén en medio de las tinieblas y aunque pareciera que la suciedad es lo que dice la última palabra, Dios nos va a permitir que eso pase. Así que en realidad esta genealogía nos llena de esperanza, ¿no? Miramos para atrás y nos damos cuenta lo bueno que es Dios, que dijo la última palabra en Jesús, y entonces podemos proyectar hacia adelante, ¿no? Y pensar, bueno, esto mismo que pasó será lo que pasará. Les doy la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.